nubes es uno de los ferrocarriles más peligrosos y altos del mundo. El viaje extremo dura aproximadamente 15 horas. Durante todo ese tiempo, los pasajeros tienen la sensación de miedo. El tren cruza por puentes inestables y cañones profundos de hasta 70 metros de altura. Con 130 millas de largo, se extiende por la naturaleza argentina, a veces descrita como lunar. Un paraje yermo de sierras escarpadas y cielos cavernosos. Desolado, hermoso y forjado en hierro. Sin embargo, construir esta extravagancia turística supuso un precio considerable. Se dice que durante el periodo de construcción, desde 1921 hasta el 48, más de 400 trabajadores murieron víctimas de accidentes industriales, condiciones climáticas extremas y las alturas a menudo vertiginosas en las que se encuentra la línea del ferrocarril. Lo peor de todo es que para cuando se terminó la fatídica vía, la ruta ya estaba obsoleta. Los enlaces aéreos a través de los Andes habían mejorado mucho y el tren recién inaugurado ya no era necesario. Sus puentes altísimos se convirtieron en poco más que un monumento a los trabajadores que murieron construyendo un sueño vacío. Número 9. El Paso Blanco y la ruta del Yukón. Este ferrocarril fue construido en 1898 durante la fiebre del oro. Dependiendo de cómo se mire, la historia de este ferrocarril es o bien un caso de triunfo industrial o bien un caso de explotación, forjando la poderosa nación sobre los cuerpos de los trabajadores inmigrantes. El Paso Blanco y la ruta del Yukón son un buen ejemplo. Construido para atraer a los buscadores de oro, la línea de 110 millas se montó en 2 años, incluyendo un ascenso de 900 metros de altura en 30 kilómetros. Como era de esperar, el proyecto supuso trabajar durante todo el invierno en algunas de las condiciones más duras imaginables. Las temperaturas bajaron hasta los menos 50 y los trabajadores pasaron un febrero congelado en lo alto de la montaña. 10.000 hombres y 450 toneladas de explosivos superaron el clima y la dura geografía para crear el Ferrocarril del Oro, una obra comparada muchas veces con el Canal de Panamá, la Torre Eiffel y la Estatua de la Libertad. Número 8. El Ferrocarril de la Muerte. Es raro que algo tan aparentemente inofensivo como un ferrocarril sea catalogado como un crimen de guerra. Pero la historia del ferrocarril de Birmania es una brutalidad casi inimaginable. Construido por Japón en la Segunda Guerra Mundial, el ferrocarril se forjó con el trabajo forzado de miles de hombres, alentados por palizas, ejecuciones y hambre deliberada. La vía serpenteaba por el medio de la densa selva, abarcando 415 kilómetros y cobrándose la vida de 90.000 prisioneros asiáticos y 16.000 prisioneros de guerra aliados. Enfermedades como el cólera surgieron entre los trabajadores de la construcción, mientras que los supervisores causaron directamente la muerte de 3.000 soldados. Hoy en día, el Ferrocarril de la Muerte se encuentra averiado. Grandes secciones han sido recuperadas por la selva o tragadas por el embalse, sumergiendo las atrocidades cometidas bajo 1 millón de toneladas de agua. Número 7. Ferrocarril Pacífico Canadiense. La red ferroviaria fue originalmente construida entre la parte oriental de Canadá y la Columbia Británica entre 1881 y 1885. Miles de obreros trabajaron en el ferrocarril. Muchos fueron inmigrantes europeos y trabajadores procedentes de China. Cuando la línea llegó a su fin, se decía que 4 trabajadores chinos murieron por cada kilómetro de vía construida, consolidando el lugar entre los ferrocarriles más sangrientos de la historia. Durante la construcción se les negaba el tratamiento en caso de accidente, y aquellos que sobrevivieron sufrieron a menudo de escorbuto. Las condiciones eran de pura crueldad, reduciendo el trabajo a mano de obra esclava casi no pagada. Un peón recibía entre $1 y $2 al día, sin incluir la comida, vestimenta, transporte al lugar de trabajo, correo y cuidados médicos. Después de meses de extenuante trabajo, podían llegar a ahorrar únicamente $16. A las familias de los asesinados a menudo se les negaba la indemnización o ni siquiera se les informaba de la muerte de su pariente. En total fue un proyecto vicioso y bárbaro que trajo riqueza extrema a unos pocos a costa de cientos de vidas. Número 6. El ferrocarril Duffy's Cat. En 1832, un contratista de Filadelfia contrató a 57 trabajadores irlandeses para que ayudaran a establecer 30 millas de vía a través de los densos bosques de Pensilvania. 2 meses después del comienzo del trabajo, un brote de cólera azotó la zona, provocando un pánico masivo. Para cuando terminó, los 57 trabajadores estaban muertos, enterrados en una fosa común junto a las vías que habían colocado. Cuando se descubrió que fueron víctimas de la epidemia, se llevó a cabo una investigación y se averiguó que se les había negado el tratamiento en el mejor de los casos, porque el resto fueron asesinados por temor al contagio. Un pequeño monumento marca el lugar de la tumba junto a las vías del tren, una posible masacre que nunca se ha reconocido. Número 5. El ferrocarril de Panamá. Ninguna otra historia de ferrocarril es tan macabra como la del ferrocarril de Panamá.
Construida en el trópico infestado de mosquitos por esclavos y pobres trabajadores migrantes, la línea se cobró la vida de hasta 10.000 personas, en su mayoría debido a enfermedades como la malaria y la fiebre amarilla. Las condiciones eran espantosas, los trabajadores fueron explotados hasta llegar al agotamiento, ya que la compañía no tenía intención de mantenerlos vivos. En esa época los cadáveres eran un gran negocio. Se vendían por grandes sumas a las escuelas médicas europeas que necesitaban captar cadáveres para el estudio. Por lo tanto, los representantes de la empresa se acostumbraron a recoger sus muertos y a vender los cuerpos al mejor postor. El comercio demostró ser lucrativo, permitiendo que la compañía financiara su negocio con los cuerpos de sus empleados. Número 4. Túnel de Gotardo. Entre todos los ferrocarriles con historias sangrientas alrededor del mundo, pocos tienen una serie de fatalidades tan inquietante como el túnel de Gotardo. Se extiende a través de la cara sólida de la roca durante apenas 14 kilómetros, pero aún así la construcción se llevó la vida de alrededor de 200 trabajadores, debido a las escasas normas de seguridad y a las inundaciones repentinas en el interior del túnel. Los colapsos eran frecuentes. Cuando los trabajadores arrojaron sus herramientas como parte de una huelga en el 75, el ejército suizo aplastó brutalmente la rebelión, masacrando a 4 hombres e hiriendo a otros 13. En total, se necesitaron una década y cientos de vidas para completar el túnel. Una historia casi inapreciable hoy en día para los viajeros modernos que recorren toda la longitud del túnel en menos de 7 minutos. Número 3. El ferrocarril de Kuranda. Este ferrocarril está impregnado en la historia de los primeros colonos que vivieron en la costa este de Australia. Alrededor de 1882, la comida y los suministros se estaban agotando en el lugar, y los mineros que vivían allí se encontraban al borde de la muerte. Las posibilidades de recibir ayuda eran escasas, debido a las inundaciones que la zona estaba sufriendo. Necesitaban urgentemente una ruta que los acercara a la civilización, por lo que construyeron este ferrocarril que conecta la costa con el interior. Una vía férrea que combina las maravillas del mundo natural con las maravillas del logro humano. En el transcurso de los 75 kilómetros, el ferrocarril centenario se curva sobre la densa jungla, pasa por 15 túneles, cruza más de 40 puentes junto a acantilados y se enfrenta a pendientes de hasta 45 grados. Todo esto supuso literalmente trampas mortales para los trabajadores ferroviarios. Decenas de hombres murieron en accidentes durante la construcción, sumado a la enfermedad generalizada en los campamentos establecidos a lo largo de la vía. Finalmente, el equipo terminó el trabajo sin ninguna equipación moderna, simplemente con su fuerza, dinamita y sus propias manos. Cientos de toneladas de roca y tierra fueron excavadas por hombres con palas y carretillas. Un testimonio de la ambición, la fuerza y el sufrimiento de cientos de hombres. Número 2. Ferrocarril transcontinental de Estados Unidos. El primer ferrocarril transcontinental de Estados Unidos es el nombre de la línea de ferrocarril que se construyó atravesando de este a oeste los Estados Unidos. La construcción del ferrocarril requirió hazañas enormes de la ingeniería y un forzoso trabajo para cruzar las llanuras y las altas montañas. 15.000 personas trabajaron en este proyecto y 1.200 perdieron la vida, la mayoría de ellos de origen chino. Aunque fue ideado, planeado y financiado por hombres blancos ricos, cuyos nombres son bien conocidos en la historia, fue construido mayormente por irlandeses y chinos. La mayor parte de los hombres recibían entre 1 y 3 dólares por día, mientras que los trabajadores de China recibieron mucho menos. Los chinos llegaron en la década de 1850 con la esperanza de encontrar fortuna en las minas de oro y plata. Y aunque al principio se pensaba que eran demasiado débiles o frágiles para la construcción del ferrocarril, después del primer día se tomó la decisión de emplear a tantos como fuera posible encontrar. Número 1. Modernos ferrocarriles en China. Finalmente llegamos a los modernos ferrocarriles de China, una muestra de la superpotencia emergente que es China. Sin embargo, la historia detrás de estas revolucionarias líneas de alta velocidad no es muy diferente de los anteriores casos. Los rumores sobre la falta de procedimientos de seguridad, la mala construcción y el descuido han alimentado las historias de muerte, lesiones y violentos choques a alta velocidad. Quizás estos problemas crecientes son síntomas de la precipitada aceleración de China en forma de capitalismo prematuro. A medida que los nuevos enlaces ferroviarios se extienden conectando ciudades a horas de distancia, parece improbable que disminuyan los accidentes. La necesidad de mantener el ritmo de desarrollo se hace cada vez más urgente, y ahora mismo parece que la historia de la construcción a costa de la vida de los trabajadores está de nuevo en proceso de repetirse.